Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Si se han preguntado cuál es la build más rota o la que hace más daño de cada personaje, este es el video para ti porque he recopilado las mejores builds para mostrártelas en un solo video. Así que te invito a que las pruebes este 12 de mayo en la última beta que se abrirá del juego, porque el juego oficialmente ya saben que saldrá hasta el 6 de junio. Recuerda que si compraste la versión Digital Deluxe o la Ultimate Edition puedes entrar 4 días antes, ya que es uno de los beneficios a diferencia de la versión básica. Y bueno, no alargando más la intro, empecemos. Bueno, la primera clase que vamos a ver es el druida, así que si eres amante de los animalitos, pon especial atención a este gameplay, porque lo que estás viendo en este momento es la build de oso o la build de pulverizar. Como te das cuenta, saca unos críticos bastante lindos, no son tan altos como algunas otras clases, pero son lo suficientemente poderosos para poder limpiar las oleadas de monstruos. Esta build está basada en una habilidad llamada pulverizar, que es esta que estás viendo que golpea el suelo y lanza un shockwave o una onda hacia adelante con la ayuda de un aspecto. Realmente es una build bastante poderosa, creo que es la más poderosa del druida en este momento, y hago especial énfasis en este momento porque Blizzard ha realizado unos cambios que serán implementados para la clase de druida en esta nueva beta. Los cambios están pensados para potenciar las builds relacionadas a las mascotas, así que hay que estar pendientes. ¿Qué te parece esta nueva build? A mí me encantó realmente cuando la probé porque tiene bastante rango de acción. La única debilidad tal vez es que en objetivos únicos se queda un poquito corta, pero está bastante bien. Seguimos con la clase de hechicera. Una de las builds más populares fue la build de hidras, y es esta que estás viendo en este momento, y se basa en spamear hidras a medida de que vas avanzando en tu camino en el trayecto de las mazmorras. Como te das cuenta, la mecánica de la build de hidras es bastante simple, simplemente tienes que ir corriendo, caminando por los calabozos y por el mapa mientras las hidras van haciendo todo el trabajo. Me refiero a que lo único que tienes que hacer es spamear las hidras para hacer que ataquen automáticamente a los enemigos. Funciona muy bien para objetivos únicos y también para masas de monstruos como estas que estás viendo en este momento en pantalla. Ten en cuenta que para la producción de este video me he basado tanto en mi conocimiento y experiencia personal en la beta anterior como en lo que he podido recopilar de información de otros youtubers, creadores de contenido y gamers en Twitch. Así que lo que estás viendo es lo que más o menos se ha podido llegar a alcanzar en la beta anterior. Seguimos con la clase de nigromante y lo que estás viendo es una explosión de cadáveres masiva combinada con una habilidad de hueso que es lanza de hueso. Como te das dando cuenta, el daño ya comienza a ser un poco más enfermizo. Es una cuestión impresionante como limpia esta build y no hay una manera de explicar lo que se siente estar escuchando cuando explotan esos cadáveres, porque literalmente la build funciona para que nunca dejes de spamear la explosión de cadáver. Y bueno, más allá de la experiencia de juego, fíjate cómo limpia esto. El daño es altísimo, la build es muy fácil de realizar y también de jugar, así que te la recomiendo si estás empezando con el nigromante. Hay unas un poco más elaboradas, como por ejemplo la de esbirros, y como te das cuenta también se ve bastante divertida y hace buen daño. Pasemos a los pesos pesados, y cuando me refiero a los pesos pesados es las dos clases más OP del juego en este momento, que son el rogue o pícaro y el bárbaro. Esto no me lo estoy inventando yo, esto no solamente es por la experiencia de juego que pude tener en la beta anterior, sino que me baso en lo que la experiencia generalizada de jugadores pro ha manifestado, y es que el rogue y el bárbaro están rotísimos. Y si quieres una prueba de que el rogue está roto, mira este video, se están soleando al jefe de mundo Ashava. Y no sé si seas muy consciente de esto, pero incluso en grupos completos de jugadores hay bastantes jugadores que se quedaron sin matar al jefe de mundo Ashava. Este men lo está matando solo, eso me parece algo muy admirable, muy poderoso, y quiero que fijes tu mirada en la cantidad de críticos y en la velocidad, es que realmente es alucinante. Esta build está basada en la reducción de tiempo de reutilización de la habilidad Imbuición Umbría. Oye, espera, por favor, si no estás suscrito, suscríbete al canal y regálame un like si te está gustando este video, ya que esto me ayudaría muchísimo como creador de contenido. Así que muchas gracias por ello. Para que seas consciente de lo poderoso de esta build, fíjate cómo one-shotea literalmente al carnicero, que no era cosa fácil. Y tú dices, bueno, el pícaro es una clase que tiene un DPS muy alto, pero puede ser bastante débil o bastante frágil, pero ¿realmente necesitas defensas cuando tienes un DPS tan alto? Solamente piensen en eso.
Además, para que te lleves una idea de lo poderoso que está este men, hay un video en YouTube rondando de un gamer que usando el pícaro logró matar en la beta pasada hasta 9 veces a Ashava, en donde mataba una vez y en el mismo timing cambiaba de layer en el servidor e iba a matarlo de nuevo, logrando así hasta 9 muertes de Ashava. Una absoluta locura. Y por último tenemos al Bárbaro. El Bárbaro es una clase que a mi punto de vista es la más rota de todo el juego. Vamos a ver con los nuevos cambios cómo se equilibran las otras clases respecto a este. Pero ¿por qué hago tanto énfasis en el Bárbaro? Y es que la verdad es una clase que tiene movilidad, tiene daño, tiene resistencia y como se dan cuenta en este video saca críticos impresionantes, enfermizos, brutales y hace honor al título de este video realmente, logrando críticos de hasta 90.000 de daño. Es una absoluta locura. Y mira cómo limpia esas oleadas de mobs tan fácilmente. Y aquí no para la cosa, porque si les dije que el Rogue había matado hasta 9 veces a Ashava en la beta pasada, aquí te estoy presentando un men que está matando hasta 10 veces a Ashava. Así que si te interesa probar esta build, es la basada en conmoción, stackeando bastantes probabilidades de incremento de daño en la habilidad. Por otro lado te muestro la build de Torbellino, que como te das cuenta también es absurdamente fuerte. Y la de espinas, así es, simplemente tienes que correr por todo el calabozo mientras los monstruos te pegan y se reflejan todo este daño. Así que como te acabas de dar cuenta, la clase Bárbaro cuenta con 3 builds bastante OPs a diferencia de las otras clases que están un poco más limitadas a una sola de ellas. Y te invito a que pruebes alguna de estas builds en la próxima beta abierta el 12 de mayo totalmente gratuita. Recuerda que tenemos un clan llamado Ángeles Caídos, dejo el link en el primer comentario del video, ya que tengo la intención de posicionar al clan como uno de los más importantes de habla hispana, si no el más importante, así que te invito a que te unas ahora que estamos empezando y hagas parte de la comunidad y del clan. Y bueno amigos, no siendo más me despido, recuerda soy Don Pipelo, te agradezco mucho que te quedaras hasta este punto y déjame por favor en los comentarios qué opinas de cada una de estas builds. O si tú pudiste testear otra que no nombro en este video que se asemeje o esté a la par de estas, porque estas están brutales. También he preparado este video para ti que está saliendo justamente en pantalla para que le des clic, el que está al lado derecho. Dale clic, dale clic. Aquí expongo todas las características de estas builds de manera más detallada por si alguna te ha llamado la atención. Ahora sí, chaito.